Vamos a empezar con nuestra clase abierta de Arduino, para el que no lo conoce y para el que lo conoce, bueno, aprender un poquito más. ¿Cómo vamos a dividir esta charla? Va a tener básicamente 4 partes. La primera parte va a ser la clase propiamente de Arduino. La segunda parte vamos a hablar un poco de qué es Río, quiénes somos nosotros. En la tercera parte vamos a hablar puntualmente del curso de Arduino que ofrecemos. Y una última sección donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran hacer o que dudas que les hayan quedado o cualquier cosa que deseen. Si tienen alguna pregunta en el medio, no hay ningún problema, la hacen al chat y la leemos y la respondemos, ¿sí? Bien, el equipo de Río, como yo ya me presenté, soy Ezequiel Botilieri, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Electrónica, y mi compañero Eduardo Novelo, que es técnico superior en automatización y control. Bueno, vamos a hacer una presentación rápida nosotros, así no los aburrimos, pero vamos a lo que ustedes vinieron, que es la clase de Arduino. Bueno, ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Arduino nació en Italia y fue la tesis de un estudiante de ingeniería. Obviamente esto ahora repercutió, creció y se usa tanto para proyectos de hobby, ¿sí? Proyectos por ahí más caseros, y últimamente está adquiriendo mucho uso en lo que es el ámbito industrial. ¿Cuáles son las ventajas de Arduino? Bueno, la primera ventaja, y creo que una de las más importantes, es que es económico. Y después, esto también es muy importante, que es de software libre y hardware libre. Las placas Arduino son relativamente económicas en comparación de otros micros, ¿sí? O sea, otros microcontroladores. Por ejemplo, una placa Arduino debe estar rondando ahora los 2.000 pesos aproximadamente, mientras que por ahí otras placas con la misma prestación que Arduino, por ahí sale unos 6.000, 7.000 u 8.000 pesos. ¿Qué significa que sea de software libre? Que sea de software libre significa que nosotros tenemos todos los códigos, ¿sí? Disponibles por Arduino, ¿sí? O sea, no tenemos que pagar nada, lo podríamos agarrar y usar en nuestros proyectos. Cualquier mejora que nosotros le hagamos a un soft de Arduino, el único requisito que tenemos es tener que subirlo a esta comunidad y compartirlo. No es que lo podemos agarrar y esconder y decir, bueno, esto lo mejoré yo, es mío y chao. No, sino que simplemente el único requisito que nos pone Arduino es compartirlo. Al igual que el hardware, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, la verdad que a mí no me gustaría comprarme un Arduino hecho, sino que lo quiero hacer yo, no tendría ningún tipo de problema. Van a Arduino, buscan los planos, ¿sí? Lo que se llaman los PCB, que serían básicamente los planos eléctricos o electrónicos, y lo arman ustedes mismos, ¿sí? No se los recomendamos, pero podrían hacerlo si así desean. ¿Qué cosas podemos hacer con Arduino? Bueno, podemos leer un montón de entradas, por ejemplo, sensores, botones, mensajes de Twitter, emails, lo que se les ocurra. También podemos activar un montón de salidas, por ejemplo, un LED, un motor, no sé, por ejemplo, la bombita de casa, la luz, una tira LED, lo que quieran. También podemos mandar instrucciones al microcontrolador. Puede ser una potente calculadora, puede realizar operaciones, puede manejar una gran cantidad de datos a alta velocidad y con esos datos puede tomar decisiones, ¿sí? En resumen, el Arduino va a ser algo así como el cerebro de nuestro proyecto. Va a ser el que piensa por nosotros. Y a una velocidad increíble, ¿no? Que si lo tuviéramos que hacer nosotros como seres humanos, no podríamos. Y después se aplican muchos otros proyectos, algunos mucho más complejos, pero una parte muy útil donde se usa Arduino es en la parte de robótica y en la parte de domótica. La parte de domótica sería la parte de automatización de hogares, por ejemplo. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un día tengo una aplicación en el celular, prendo una luz, prendo el aire acondicionado, ¿sí? No sé, puedo chequear cuánto gas tengo en el ambiente, no sé, un montón de aplicaciones. ¿Qué placas Arduino tenemos? Bueno, tenemos un montón de placas, ¿sí? Cada vez hay más, pero vamos a las 4 por ahí más conocidas. ¿Sí? Tenemos el Arduino Uno, el Mega, el Leonardo y el Nano. ¿En qué se diferencian estas 4 placas? Básicamente en las prestaciones, en velocidad y en cantidad de pines, al menos en eso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el Arduino Nano, en tamaño es muy chiquitito comparado con el Arduino Mega, ¿está bien? Obviamente su precio es inferior, pero
digamos, depende el proyecto que ustedes estén llevando adelante, a veces tienen por ahí problemas de espacio, o que le calientan los componentes, lo que sea, el problema que haya, y a veces no pueden elegir la mejor placa, sino que tienen que buscar la placa que mejor se adecue a su proyecto. Acá podemos ver algunas especificaciones de las más elementales, por ejemplo, cuántos pines digitales tiene cada Arduino. El Arduino Uno tiene 14, el Arduino Mega 54, el Leonardo 20 y el Nano 22. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, tengo que conectar muchas cosas y por ahí el Arduino Uno se les queda corto y agarran y compran un Mega, ¿sí? Porque tienen que conectar un montón de cosas. Entonces, en esas cosas ustedes siempre tienen que buscar qué necesitan hacer y en base a eso elegir el mejor Arduino en relación costo-beneficio. Bueno, después tenemos pines PWM, que son básicamente las salidas, lo que nosotros vulgarmente llamamos salidas analógicas, aunque no lo son realmente. Y después tenemos lo que sí son las entradas analógicas. Estos son especificaciones que nos da, que nos da Arduino mismo y que es una información que cualquiera de ustedes puede acceder de manera oficial. Bueno, ¿cómo es Arduino Uno? Yo acá elegí el Arduino Uno porque es con el que vamos a trabajar hoy en toda la clase. ¿Sí? Es como un caballito de batalla. Podemos ver que tiene un conector USB, que es el que nos va a permitir conectar el Arduino, ¿sí? Una alimentación externa, que puede ser, por ejemplo, por un conector jack. Después tenemos un botón de reset, entradas y salidas digitales, un LED interno, ¿sí? Las entradas analógicas, pero lo más importante es eso negro, ese como lo que se llama un integrado, un circuito integrado, eso negro que dice microcontrolador. Ese es el cerebro de toda esta placa. Ahí es donde nosotros vamos a cargar el programa y le vamos a decir, bueno, quiero Arduino que hagas esto. ¿Está bien? Esa cosita que está ahí es el cerebro que nos va a permitir a nosotros desarrollar el proyecto que deseamos. ¿Cómo podemos alimentar al Arduino? Primero, alimentar es darle energía, es decir, bueno, te conecto para que funciones. En resumen es eso. Y tenemos varias formas. La forma más fácil es mediante el cable USB. El cable USB es el que nos va a permitir a nosotros, a su vez, cargar el programa en el Arduino. ¿Sí? Ahora después vamos a ver cómo. Y también podemos alimentar el Arduino de distintas maneras. Si no queremos usar el USB o si, por ejemplo, tenemos el Arduino funcionando en algún proyecto que no tenemos la compu al lado, ¿sí? Lo podemos alimentar por pilas o baterías, por un transformador o hasta con un panel solar, ¿sí? Podríamos elegir cualquiera de esas maneras. Bien, ¿y qué necesitamos para empezar? Y acá viene empezamos ya a lo nuestro, ¿sí? Lo primero que necesitamos es descargar el IDE. El IDE es es lo que se llama un compilador, que lo que nos va a permitir a nosotros es escribir código, verificarlo, es decir, que lo hayamos escrito bien, y después subirlo a nuestra placa. Este IDE es totalmente gratis y viene para distintos sistemas operativos. Así que vamos a ver cómo se descarga, ¿sí? Vamos a abrir una pestaña de Google, yo ya la tengo abierta, y vamos a escribir arduino.cc. Bueno, acá podemos ver que entramos ya directamente a la página oficial de Arduino, hay un montón de contenido, de documentación, información, lo que quieran, acá pueden investigar, es una página bastante interesante, pero vamos a lo nuestro, que es descargar el software. Así que vamos acá donde dice software, downloads, bajamos un poquito en esta nueva página que se nos abre, y nos aparece acá la zona de descarga. Que vemos que nos aparece un montón de archivos, ¿sí? Disponibles para distintos sistemas operativos. Por ejemplo, Windows, Mac OS, Linux y demás. En mi caso particular tengo Windows 10, así que le voy a hacer clic, digamos, al primer link. Acá nos va a preguntar si queremos donar, le vamos a decir que no. Y eso automáticamente nos va a empezar a descargar un archivo que pesa actualmente 112 megas. Les digo actualmente porque esto puede sufrir modificaciones y, digamos, puede ir aumentando en su peso, ¿sí? Bueno, una vez que este archivo descarga, yo ahora no lo voy a volver a instalar porque tengo Arduino instalado, ¿sí? Es una instalación muy sencilla que ustedes le dan siempre next, 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 ¿sí? Van siempre para adelante. Una vez que se instala, ¿sí? Les va a aparecer, o sea, se les va a abrir, se le instala, se le abre, y les va a aparecer lo que vamos a ver ahora a continuación.
¿sí? Yo acá lo abrí, yo ya lo tenía instalado. Vamos a esperar ahí unos segunditos. Bien. Y ahí nos abrió el IDE de Arduino, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver nosotros apenas abrimos el Arduino, ¿sí? Dos funciones, void setup y void loop. En el setup, fíjense la aclaración que les hace. Igual de esto ahora lo vamos a profundizar un poco, pero nos dice, acá vos tenés que poner un código que se escribe una única vez. Y en el loop vamos a poner el código que se ejecute repetidamente. Entonces, en el setup vamos a hacer las inicializaciones. Ahora después vamos a ver bien qué es esto. Y en el loop vamos a hacer nuestro programa. Volvamos un poquito a la diapositiva, ¿sí? Y avancemos un poquito. Bueno, acá vamos a ver un poquito más qué es cada cosa. Vemos que tenemos una tilde, que es el botón de verificar. Una flechita, que es el botón de subir. Es decir, con esta flechita, ahora vamos a ver cómo hacemos, nos va nos va a compilar el código, o sea, nos va a decir, ¿escribiste bien o escribiste mal? ¿Sí? O sea, si nos olvidamos algo o no sé, o escribimos mal una palabra, lo que sea, nos va a decir, mira, te equivocaste. Y te equivocaste acá, o sea, nos va a aclarar el error. Mientras que si tenemos un error de lógica, eso no lo corrige, ¿sí? Por eso es muy importante estar atento a cómo programamos. Con la flechita, con la que está al lado, vamos a subir el programa al Arduino, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, ahora, una vez que lo compilé y está todo bien, lo subo al Arduino para poder probarlo y ver si funciona. Si funciona, lo dejamos. Y si no, lo modificamos y lo volvemos a subir hasta que funcione. Y después tenemos una zona de escritura, que es lo que acabamos de decir, donde vamos a escribir todo el código, en el setup y en el loop, y un área de consola. El área de consola es donde el Arduino se va a comunicar con nosotros, ¿sí? Donde nos va a decir dónde tenemos un error de sintaxis, o si no reconoce el puerto donde se conectó, o si está todo bien, cuánta memoria ocupa, etc. Bueno, hago un poquito más de lo que hablamos, y lo quiero remarcar porque esto es muy importante para arrancar. El setup solamente se ejecuta una vez, y el loop es el que se ejecuta infinitamente, ¿sí? Es decir, constantemente, ¿está bien? Entonces, en el setup inicializamos, en el loop programamos. ¿Qué lenguaje de programación usa Arduino para programar? Porque estamos hablando de programar, pero ¿qué lenguaje usa? Bueno, usa el C++. También se puede programar en C, ¿no? Digamos, el C++ es una versión mejorada del C. Así que vamos a tener que sí o sí usar este lenguaje para poder programarlo. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer para programarlo? Básicamente un algoritmo o un programa. Un algoritmo es una serie de instrucciones, ¿está bien? O de operaciones que nos permiten poder solucionar un inconveniente o un problema. Por ejemplo, en una receta de cocina o un manual, nosotros tenemos que seguir paso a paso lo que nos dicen, ¿sí? Y no nos podemos saltear un paso para ir al siguiente, porque por ahí el paso siguiente depende del anterior. Un programa es eso. La instrucción siguiente siempre depende de la instrucción anterior. Primero se ejecuta una instrucción y después se ejecuta la siguiente. No hay saltos, ¿sí? Y eso es básicamente un programa, ¿está bien? Es una serie de instrucciones, ¿está bien? O de acciones que va a realizar nuestro microcontrolador, ¿está bien? Para eso nos vamos a sustentar en esta clase de lo que se llama un diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo que nos permite a nosotros es darle, si quieren, un pensamiento lógico a lo que vamos a diseñar, ¿sí? Es algo así como un bosquejo de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere comer, primero, ¿qué tiene que hacer? Ir a la cocina, después preparar la comida y después comer. Es muy importante el orden, ¿está bien? Porque ustedes no podrían, por ejemplo, primero, no sé, comer y después preparar la comida, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el Arduino. Eso es lo que hace cualquier programa. Primero ejecuta una acción y después ejecuta la otra. Si esto fuese un programa, primero ¿qué haría? Primero iría a la cocina, después prepara la comida y después come. ¿Está bien? Se respeta el orden. Pero incluso también los diagramas de flujo, o mismo un microcontrolador, ¿no? Como extrapolándolo a lo que es Arduino, nos permite tomar decisiones, claramente, porque dijimos que iba a ser un cerebro. O sea, es como si el Arduino tuviera muchas neuronas, ¿sí? Y le permita poder decidir, tomar decisiones en base a lo que nosotros le decimos.
Entonces, por ejemplo, ustedes se compraron una lámpara, esa lámpara, por ejemplo, no sé, vino fallado, o la tenían en casa y se les rompió, y dicen, bueno, a ver, ¿por qué no prende? Entonces dicen, bueno, si está desenchufada, bueno, sí, ven que está el cable desenchufado, entonces van, la enchufan y la lámpara prende. Ahora, si no está desenchufada, lo segundo que uno chequearía, ¿qué sería? Bueno, se me rompió la bombita de luz, ¿sí? Entonces dicen, bueno, si la bombita estaba rota, cambia la bombilla y directamente esto ya, la lámpara va a prender, esto vuelve a funcionar, buenísimo. Ahora, si no fue ninguno de los dos casos anteriores, dicen, bueno, me compro una lámpara nueva. Esto está acotado, ¿no? Podríamos en realidad poner muchas más opciones, pero está acotado. Eso es lo que va a hacer el programa. Se va a ir permitiéndose hacer preguntas, o mejor dicho, tiene la capacidad de hacer preguntas para tomar decisiones. Por eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a apuntar a la simulación, ¿sí? Tanto en la clase como en el curso que brindamos, utilizamos este simulador que es Tinkercad, que es gratuito y que es relativamente fácil de usar. No requiere, no requiere pagar nada y solamente con una cuenta de Google, ¿sí? O sea, con un Gmail, ustedes se registran y ya tienen acceso a Tinkercad. Entonces vamos a ver cómo es. De nuevo, vamos a cerrar acá por el momento, después lo volvemos a abrir, ¿sí? Y vamos a ir a Tinkercad. ¿Sí? Bueno, bien, yo acá ya lo tengo abierto, ¿está bien? A ustedes voy a cerrar sesión, así lo pueden ver. Les va a decir iniciar sesión o únete ya mismo, en el caso de ustedes le van a decir únete ya mismo, ¿sí? Y acá van a poner crear una cuenta personal. Y le van a decir, bueno, iniciar sesión con Google o iniciar sesión con Apple. En mi caso voy con Google, ¿sí? Y acá les va a decir con cuál quieren acceder, ¿sí? Ahí acabo de crear otra cuenta, ¿sí? Bueno, y les va a aparecer algo parecido a esto, ¿está bien? Bien. Bueno, volvamos un poquito. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No sean tímidos, ¿eh? Escriban o si quieren abrir ahora el micrófono. De paso le damos la bienvenida a los que entraron un poquito más tarde. Y una sola pregunta tengo yo. A ver, ¿Y ustedes? sí, te escuchamos. No, es que yo no tengo ni una sola pregunta. Bueno, entonces, esperamos la próxima. Bueno, si no hay duda, seguimos. Seguimos, seguimos. Dale. Bien. Bueno, vamos a empezar a programar. Vamos a lo divertido. Salidas digitales. Y en eso se va a basar puntualmente la clase de hoy, más allá de la explicación que acabamos de dar. Vamos a programar las salidas digitales. El Arduino Uno tiene 14 pines digitales que están enumerados del 0 al 13, ¿sí? Como podemos ver en la imagen ahí recuadradas. Los que tienen una ondita son las salidas PWM, que serían lo que habíamos comentado que eran salidas analógicas, entre comillas, pero que también esas salidas PWM se pueden usar como salidas digitales. Todos estos pines todos estos pines digitales se pueden usar tanto como entradas o como salidas. Y siempre que queremos utilizar un pin lo tenemos que configurar. ¿Por qué? Porque si un pin puede ser tanto una entrada como una salida, el Arduino no va a adivinar si nosotros ese pin lo vamos a usar para leer información, es decir, como una entrada, o para escribir información, es decir, como una salida. Entonces, nuestro primer paso es decir, bueno, yo tengo conectado una luz en el pin 11, bueno, tengo que decir que va a ser una salida. ¿Está bien? Bien. Entonces, a ver, si sabemos lo que es una salida digital, o mejor dicho, cuántos pines tiene un Arduino Uno. Y sabemos que esos pines los podemos usar como una salida digital. Lo importante acá es entender lo que es una señal digital. Ahí en la imagen vemos una señal digital muy sencilla, ¿sí? Que va alternando valores de unos y ceros. El valor cero es el valor, digamos, de bajo nivel, ¿sí? Que representa un valor de tensión de 0 volts. Es decir, por ejemplo, apagado. En criollo sería apagado. Y el 1 representa un valor de tensión de 5 volts, ¿está bien? Que para nosotros sería como un encendido,
¿Está bien? Pasándolo a criollo. Es decir, el 0, que es un nivel bajo, es un apagado, y el 1, que es un nivel alto, es un encendido o 5 volts. Bien, las entradas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un pulsador, ¿está bien? Es aprieto o no aprieto, ¿sí? Y eso también es una señal digital, ¿está bien? 0 o 1, dos opciones nada más, ¿está bien? Apreté el pulsador o la llave o no apreté, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en una salida, conceptualmente es la misma señal digital, pero con otra concepción, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una luz, un motor, sería lo enciendo o lo apago, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el encendido, lo que dijimos, ¿no? Es el nivel alto, nivel 1, mientras que el apagado es el nivel bajo, es decir, el nivel 0. ¿Está bien? Pero lo importante de una salida digital es eso. Dos opciones nada más. Prendo o apago, ¿sí? O leo un pulsado o un no pulsado. Pero vamos a centrarnos principalmente en las salidas digitales. Es decir, en enciendo o apago. ¿Está bien? Y para eso vamos a trabajar con el LED interno de la placa. ¿Sí? Ahí hay una imagen donde lo podemos ver que está con un círculo, ¿sí? En el primer caso tenemos al LED encendido y en el segundo caso tenemos al LED apagado. Un LED es una luz, en resumen es una luz, ¿está bien? Pero por ahora vamos a usar el LED interno de la placa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser nuestro programa, el que vamos a realizar ahora? Primero, o sea, lo que nosotros deseamos que haga es que parpadee, ¿sí? Es decir, que prende y apague, ¿sí? Y así infinitamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros sabemos que el pin 13 es una salida, ¿sí? Porque vamos a conectar un LED que le vamos a decir prendete o apagate. Entonces, primero tenemos que configurar esa salida, porque le tenemos que decir al Arduino que ese pin, en nuestro caso, lo vamos a usar como salida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Prender el LED, esperar un tiempo para haberlo prendido un tiempo, apagarlo y dejarlo un tiempo apagado, ¿sí? Y esto, ¿sí? Como indica la flecha, se va para arriba y vuelve a arrancar y así indefinidamente. Entonces, acá podríamos dividir, digamos, nuestro pensamiento estructural de dos formas. Primero, el configurar la entrada y salida, que eso va a ir al void setup, y luego el programa que se repite indefinidamente va a ir al void loop, ¿sí? Pero ¿cómo configuramos un pin de entrada y de salida? Bueno, hay una función que se llama pinMode, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el número de pin que ustedes quieren configurar, por ejemplo, en este caso el pin 13, y el segundo parámetro, es decir, la segunda palabra, es si esto va a ser una entrada o una salida. Como estamos trabajando con salidas, vamos a escribir la palabra output, aunque si ustedes lo quisieran usar como entrada, esto tendrá que decir input, ¿sí? Y toda instrucción, ¿sí? Esto que está ahí, el pin move, es una instrucción, o sea, nosotros le estamos diciendo qué hacer al Arduino, siempre termina con punto y coma, ¿está bien? Es como decirle, hace esto y termina, fin, no hagas más que esto por ahora. Bueno, acá lo tenemos un poco más detallado, ¿sí? Lo que acabamos de nombrar, ¿sí? Tenemos dos parámetros, número de pin digital y modo, ¿sí? Input o output. En nuestro caso, output. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para escribir? ¿Sí? Porque nosotros ya tenemos configurado el LED, ¿no? O el pin, mejor dicho. O sea, ya está como salida. Pero nuestro programa tenía que prender y apagar un LED. Y con configurar el pin, la verdad es que no nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la función digitalWrite, que también tiene dos parámetros. El primer parámetro es el número de pin que acabamos de configurar como salida, ¿sí? Y el valor va a ser el valor que queremos escribir. Dijimos que tenemos dos valores posibles en una salida digital, 0 o 1, ¿está bien? O 0 volt y 5 volt. Para Arduino, este 0 volt y 5 volt, o este 0 y este 1, se representa con las palabras high para el 1 y low para el 0. ¿Está bien? Es decir, que cuando le decimos el pin 13 le mando un high, le estoy mandando un encendido. Y cuando le mando un low, le estoy mandando un apagado. ¿Está bien? Bueno, acá lo tenemos por ahí un poquito más claro, ¿sí? Número de pin digital, y en high y en low. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un programita, ¿sí? Vamos a ir a Tinkercad. Voy a poner para crear un proyecto, ¿sí? Vamos a ir acá a Circuits, crear nuevo circuito. Esto va a tardar ahí unos segunditos y va a abrir Tinkercad, ¿sí?
Acá le podemos cambiar el título del proyecto, por ejemplo, vamos a ponerle parpadeo, ¿sí? Y vamos a empezar a programar. ¿Sí? Le voy a poner un poco de zoom porque tengo miedo que no se vea. Ahí está. Bien, y tenemos que buscar el Arduino. Entonces vamos a buscar el Arduino. Escribimos Arduino y ahí nos aparece el Arduino 1. ¿Sí? Lo arrastramos y ahí ya conectamos el Arduino. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de, a este Arduino, ¿sí? Hacer lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a ir acá, código, texto, le damos a continuar, y acá nos va a aparecer un código. Pero nosotros vamos a borrarlo porque lo queremos hacer nosotros. No queremos copiar. Entonces, acá en el void setup dijimos que teníamos que configurar los pines de entrada y de salida. Entonces, vamos a poner pinMode, que era la función que acabamos de ver para digamos, configurar un pin como salida, el LED interno, que es el 13, y la palabra output. O sea, estamos configurando el pin 13 como salida. Y en el loop tenemos que hacer nuestro programa. Entonces, vamos a verlo acá, digital write, ¿sí? Y vamos a poner el 13 como high. Entonces estamos prendiendo el LED. Y después que prende, lo apagamos, porque eso es lo que nosotros queríamos hacer, prenderlo y apagarlo. Y le damos a inicializar, y vemos que esto empieza a correr, pero el LED siempre queda prendido, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que quede siempre prendido si yo lo prendí y lo apagué? Lo que pasa con Arduino es que estas instrucciones las ejecuta pero tan rápido que primero prende, después apaga y esto vuelve a empezar y prende y apaga y lo hace tan rápido que nosotros no vemos la diferencia. Entonces lo que necesitamos hacer es usar una instrucción que se llama delay, ¿sí? Lo que hace delay es congelar el Arduino un cierto tiempo y este tiempo se especifica en milisegundos, ¿sí? Entonces si nosotros, por ejemplo, queremos que el LED esté prendido un segundo, ponemos 1000, ¿sí? Punto y coma. Si ustedes quisieran poner, por ejemplo, 2 segundos, pondríamos 2000 y así, ¿sí? Siempre al tiempo en segundos, acá hay que multiplicarlo por 1000, ¿está bien? Para poder escribirlo. Y después que está apagado, le ponemos un segundo también, ¿sí? Y ahí vemos que el LED empieza a parpadear, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver un poquito más. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto porque no sé si se está viendo bien, por ahí necesitan un poco más de zoom, o si se va entendiendo. Bueno, creo que el silencio es un sí. Bien, pero imagínense lo siguiente. Vamos a ponerle acá 3 segundos, ¿sí? Pues ustedes quieren cambiar, no detuve la... O 2 segundos, vamos a ponerle 2 segundos, ¿sí? Ahí fíjense, prende un LED, prende y apaga, pero el tiempo de encendido es mucho más que el tiempo apagado, ¿está bien? Entonces ustedes con delay lo que hacen es mantener el estado de funcionamiento un cierto tiempo, ¿está bien? En este caso, 2 segundos y 1 segundo para el apagado, ¿está bien? Pero lo importante es que acá esto se ejecute infinitamente, porque fíjense que el LED prende y apaga, y si yo acá no desenchufaría el Arduino, digamos, en la vida real, esto seguiría funcionando lo más bien, ¿sí? Bueno, usamos el delay. ¿Y cómo se carga un programa en Arduino? ¿Sí? Vamos a la vida real. Primero codificamos, agarramos y escribimos el código que acabamos de hacer. Después lo compilamos, ¿sí? Es decir, verificamos que esté todo bien. Si está todo bien, lo subimos al Arduino, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir el Arduino, ¿sí? Y vamos a copiar el mismo código que acabamos de hacer. Vamos a poner move ese output. Fíjense lo bueno que tiene el IDE de Arduino, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Por las dudas, pero lo bueno que tiene el IDE de Arduino es que les pone las palabras en colores. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo escribo mal, no me lo pone en color, ¿sí? Y nos va a saltar el error. Pero vamos a por ahora a ponerlo así, ¿sí? Y acá en el loop vamos a poner digital write
Fíjense que también se pone en color. DC high. Delay 1000. ¿Sí? Estamos haciendo un parpadeo. Es lo mismo que acabamos de hacer por Tinkercad. ¿Cómo vamos a hacer para cargar nuestro código al Arduino? Primero dijimos que lo teníamos que compilar. Entonces vamos acá donde dice a verificar, ¿sí? Que era este tilde. ¿Sí? Nos va a pedir guardarlo. Vamos a guardarlo en el escritorio. ¿Sí? Y nos va a compilar el programa. Esto suele tardar algunos segundos. Igual si está todo bien siempre suele tardar, así que eso es bueno. ¿Sí? Si ven que lo compila muy rápido es porque hay un error de compilación. Así que si siempre tarda es bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, ven que ahí compiló, ¿sí? Y acá voy a subir esto un poquito. Esto era lo que era el área de consola, nos da la información, nos dice que está compilado, es decir, que está todo bien, cuánto espacio utiliza el sketch, y acá nos da toda la información, ¿sí? De variables y demás. Pero si ustedes se hubiesen equivocado, me olvidé de este punto y coma, por ejemplo, y esto compila, fíjense que ahora nos va a saltar algo en naranja, ¿está bien? Y nos va a decir, bueno, en el delay 1000 que te estoy pintando acá de rosa, Arduino te dice, bueno, antes de este delay que te acabo de pintar, me dice, te falta un punto y coma. Entonces, ustedes buscan en la instrucción anterior al delay y dice, me olvidé un punto y coma. ¿Sí? Lo compilan de nuevo, o sea, lo agregan, lo compilan, esto lo voy a bajar un poquito, ¿sí? Y ahí compiló nuevamente. Así que ahí solucionaron el inconveniente. Bueno, vamos a volver. Y yo acá ya tengo, digamos, el código copiado. Acá tenemos el Arduino, ¿sí? El Arduino 1. Como dijimos, lo íbamos a hacer esta clase con Arduino 1, ¿sí? Y vamos a mostrar cómo funciona en la vida real, ¿sí? Fíjense un detalle. Este parpadeo que ven al principio, ese, ¿sí? Es digamos, el parpadeo que hace el Arduino cuando está cargando un programa, cuando lo está subiendo, ¿sí? Entonces, y ahí ven, ahí está, ¿sí? Ahí el LED está parpadeando cada un segundo, ¿sí? Es esa luz que se prende y que se apaga. Ahora, vamos un poquito de nuevo al Arduino, porque acá lo subimos, pero no vimos cómo, entonces vamos a ver cómo subirlo. Una vez que ustedes lo compilaron, ¿sí? Y lo van a subir, yo les mostré el final, ahora vamos como el intermedio, tienen que ir a la parte donde dice herramientas, y acá van a la placa. En mi caso particular tengo otras placas instaladas, ¿sí? Por ejemplo un SP32, que no importa, no viene mucho el caso. A ustedes solamente les va a aparecer esta, que dice Arduino VR Boards, ¿sí? Y acá, fíjense la cantidad de Arduinos que hay. Un montón. Acá pueden elegir el que ustedes tengan, en mi caso yo lo hice con el Arduino 1. Una vez que lo seleccionan en placa les va a aparecer el que eligieron, y acá en puerto, yo acá por el no tengo el Arduino conectado, les va a aparecer el puerto, les va a aparecer un solo puerto, que va a ser el COM5 o el COM3, generalmente, o el COM1, y lo suben, ¿sí? Le ponen acá el puerto, lo eligen, y acá les va a aparecer el puerto. Y luego le dan acá a subir, ¿sí? Y el programa sube y hace esto que acabamos de ver acá. ¿Sí? Que vamos a volverlo a mostrar. ¿Sí? Cuando está parpadeando, cuando está subiendo, ¿sí? Y ahí el LED prende un segundo y apaga un segundo. Pero vamos un poco más allá. Yo acá cambié los tiempos. Puse 2 segundos de encendido y 2 segundos de apagado. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí fíjense cómo parpadeó para cargar el programa. Y ahí, ¿ven? El LED interno, ¿sí? Está más tiempo prendido y más tiempo apagado. ¿Sí? Bien, pero no nos conformemos con usar el LED interno del Arduino, vayamos un poquito más allá, ¿sí? Y usemos un LED externo, ¿está bien? Más o menos la corriente de un LED es de 20 mA, pero lo importante es que cada LED tiene distintas tensiones, ¿sí? Y el Arduino nos provee de 5 volts. Si nosotros agarramos a un LED y lo conectamos directamente a la salida de un Arduino, chau, se quemó, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hacer. Para eso tenemos que conectar lo que se llama una resistencia. En realidad es un resistor, pero en muchos lados seguramente lo pueden leer como resistencia, aunque está mal. Le tenemos que conectar una resistencia para que nos limite la corriente, ¿sí? Es decir, para que no se queme. Generalmente vamos a usar en esta clase un resistor de 220 ohm,
pero también se podrían usar de 330 o 470, que son valores comerciales. Pero lo importante es que el LED tiene dos terminales, uno positivo y otro negativo. Al positivo vamos a conectar la resistencia y el negativo lo vamos a conectar a tierra o GND, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí? Tenemos el LED, la resistencia que sale del pin, este va a ser el positivo y el negativo va a GND. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Confundí de pestaña. Acá estamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a conectar un LED externo. Y vamos a poner una resistencia. ¿Sí? Fíjense que acá en Tinkercad lo único que hice fue arrastrarla y acá elegimos el valor. Vamos a ohm y ponemos, por ejemplo, 220. ¿Sí? Y arrastramos un LED. Acá podemos elegir el color, por ahora vamos a dejarlo en rojo, y nos dice ánodo y cátodo. Si volvemos un segundito a nuestra diapositiva, ¿sí? El positivo es el ánodo y el negativo es el cátodo. Y habíamos dicho que el positivo se conecta a la resistencia y el negativo al GND. Por lo tanto, el ánodo va a ser el que tenga conectada la resistencia y el cátodo va a ser el que va a GND. Entonces, el ánodo va a la resistencia, saco un cablecito, lo uno, ¿sí? Y esto, por ejemplo, al pin 13. Y el cátodo va a la resistencia, ¿sí? Vamos a cambiar los colores, así se ve un poco más claro. Ahí estamos, ¿sí? Y vamos a hacer el código. El código en realidad no va a cambiar, porque fíjense, tenemos conectado el LED al pin 13, listo, el 13 es una salida, ¿está bien? Y vamos a mandarle tensión y sacarle tensión, ¿está bien? 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt. ¿Está bien? Lo único que va a parpadear, digamos, en paralelo a este LED que está acá, ¿sí? Vamos a correrlo, y ahí ven que el LED prende y apaga cada un segundo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos olvidamos la resistencia? Fíjense que nos aparece ahí cada vez que prende como un signo de exclamación, ¿sí? Y nos dice que por el LED están circulando más o menos 48,8 mA, mientras que lo recomendado es de 20. Entonces quiere decir que el LED, si ustedes esto lo conectan así, se les quema. ¿Está bien? Entonces, vamos un poquito para atrás. Estamos y ya sabemos por qué tiene que ir una resistencia. Si ustedes ponen cualquier resistencia, vamos a poner una resistencia muy grande. Megohm, ¿sí? O kiloohm, ¿sí? Kilo es de 1000, ¿sí? Es decir, yo pongo 2K sería 2000, ¿sí? Entonces le pongo alguna resistencia de 2000, pónganse. Y ven que el LED prende, pero prende muy poquito, ¿sí? Comparado con lo que prendía antes. ¿Por qué? Porque estamos limitando mucho, mucho, mucho la corriente y es como que se queda sin energía para poder comer el LED, ¿sí? Y no puede prender. Ni hablar si le ponemos resistencias todavía más grandes, ¿no? Por ejemplo, 20K. Sí, ahí ya prácticamente es imperceptible que el LED está prendiendo. Pero bueno, vamos a sacarlo del 13 y vamos a mandarlo al 10, por ejemplo, ¿sí? Vamos a sacar esto. Lo mandamos al 10, ¿sí? Y lo único que tenemos que cambiar en este código es la conexión. ¿Por qué? Porque el LED va a seguir prendiendo y apagando. Y tenemos que cambiar simplemente el número de pin donde conectamos. Ahora, en vez de ser 13, ¿cuál va a ser? 10. ¿Sí? Así que vamos a cambiar donde dice 13 por 10. Inicializamos. ¿Sí? Vamos a cambiar la resistencia porque lo dejé en un valor muy elevado. Vamos a ponerle 220. Y ahí, ahí está. Ahí el LED está prendiendo en otro pin, ¿sí? Y fíjense que ya este LED no prende, ¿no? Porque ya el 13 no le estamos mandando tensión, ¿sí? Está prendiendo y apagando cada un segundo, ¿sí? Podríamos cambiar los tiempos acá. Por ejemplo, 3 segundos y... Vamos a hacerlo más rápido, por ejemplo, que no lo hicimos. 500 y 500. ¿Sí? Ahí está prendiendo y apagando al doble de velocidad que cuando parpadeaba cada un segundo, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Pero Buenísimo. una pregunta, ¿también Sí. sería lo mismo programarlo por ArduLog? Sí, si vos usás, digamos, programación en bloques,
Sí, va a funcionar, porque lo que lo que hacen esos tipos de compiladores es agarrar a los bloquecitos que vos tenés sí, y sí, te lo sí, yo convierte a ya código. trabajé con ArduBlock, por eso. Bien. Sí, sí, es lo mismo. Lo único que estás más limitado para lo que vos querés hacer. O sea, porque tenés menos herramientas, menos recursos. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sería viable. Sería totalmente viable. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un semáforo, ¿sí? Para terminar, para ir terminando un poquito la clase, eh, vamos a hacer un semáforo, que es algo bastante divertido para hacer. Ahora tenemos tres LED, no tenemos uno, sino que tenemos tres. Uno rojo, uno amarillo y otro verde. Es decir, que vamos a tener que sí o sí usar tres salidas del Arduino. Uno para conectar el rojo, otro el amarillo y otro el verde. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona el semáforo? Primero prendemos el rojo, después el amarillo y después el verde. Pero siempre apagándose el LED anterior, ¿sí? Es decir, o la luz anterior. ¿Sí? Cuando está en verde, no va a estar el rojo prendido, sino que se fue apagando en los pasos anteriores. Entonces, para eso vamos a tener que sí o sí usar lo que se llama una placa experimental o protoboard. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas conexiones de GND y demás en el Arduino para poder hacer conexiones. Entonces, tenemos que usar una plaquita experimental. Para eso, vamos a verlo acá. Voy a sacar este LED por el momento. Lo voy a correr. Vamos a correr todo esto. Y vamos acá a poner y escribir placa experimental. Y nos aparecen varios, ¿sí? Yo voy a elegir esta. Y lo vamos a explicar a ver cómo conectar acá. Bien, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Bueno, cuando ustedes quieren trabajar en una placa experimental, fíjense que cuando yo selecciono en este caso una columna, ¿está bien? Esta, lo que sea, ¿está bien? Me lo marca como los 5 puntitos en verde, ¿está bien? ¿Qué significa que estos 5 puntitos me los marquen en verde? Que están interconectados, ¿está bien? Es como si estuvieran todos unidos. En cambio, las filas, ¿sí? No están interconectadas, ¿sí? Por ejemplo, la E, la D, la C, la B y la A están libres, ¿está bien? Los que están interconectados son la 1, la 2, la 3. ¿Sí? Y también están interconectados los positivos y los negativos, ¿sí? Se extiende a lo largo de toda la placa. Entonces, lo primero que podemos hacer en esta placa es conectar un LED. Si nosotros ponemos la resistencia así como está, como estos están interconectados, generamos lo que es un cortocircuito. Entonces, la vamos a poner, por ejemplo, de esta manera. O también, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a hacerlo así. Fíjense que acá hay una separación en el medio y estos 5 no están conectados con estos 5. Así que vamos a conectarlo así. ¿Está bien? Vamos a probar ahí. ¿Sí? Y vamos a mandar la tierra a lo que es este pin negativo. ¿Por qué? Porque después, no importa donde conectemos acá, todo esto va a estar unido y va a ser tierra. ¿Sí? Entonces vamos a mandar de esta conexión a tierra. ¿Sí? Fíjense que estos dos están interconectados porque dijimos que estos 5 estaban interconectados. Las tierras yo las suelo poner de color negro, ¿saben? Por normalización. Y esto que está acá, ¿sí? La resistencia va al Arduino. Por ejemplo, me quedó bien para ponerlo en el 11. Vamos a ponerlo en rojo ya que el LED es rojo. Y vamos a verificar que esta conexión funcione. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar el pin 11 como salida, que es donde ahora nos quedó el LED. Y vamos a cambiar acá 11 y 11. ¿Para qué? Para ver si está funcionando. Después hacemos el semáforo. Pero siempre lo importante es ir probando poquito a poquito para que no tengamos ningún tipo de inconveniente entre la conexión y el, y el programa, ¿sí? Porque si no, después no sabemos dónde está el error. Bueno, ahí el LED está parpadeando cada medio segundo, ¿sí? Prende y apaga. Buenísimo. Entonces voy acá a copiar y pegar, control C, control V, para copiarlo, ¿sí? Control C, control V, copiamos acá otro LED y lo conectamos de la misma manera. Por ejemplo, este lo vamos a mandar al 7, ¿sí? Y este a GND. Esto lo ponemos en negro. Y este, como va a ser el amarillo, vamos a usar el cable amarillo. Así, ya que acá podemos elegir los colores. Y vamos a hacer uno más para el verde. ¿Qué les recomiendo yo? Que cada vez que hagan una conexión, prueben, ¿sí? Porque después, si no, nos va a costar encontrar los problemas. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Esto a negro también. Bueno, entonces vamos a borrar todo el programita que hicimos acá, lo borramos, y vamos a tener que primero arrancar declarando qué cosa.
todos los pines que estamos usando. Entonces, estamos usando el 11, que es el LED rojo. Voy a hacer un comentario, LED rojo. Los comentarios son líneas de código que no se ejecutan, pero que nos permiten a nosotros darnos así como un orden y entender lo que estamos haciendo. Entonces sabemos que el 11 es el LED rojo. Pero después tenemos que usar otros dos pin move. ¿Para qué? Para decirle al Arduino, mira, en el 7 te declaré otro LED, o te coloqué otro LED, y en el 4 te coloqué otro LED, que es el verde. Entonces vamos a ponerlo, pin move 7, output. Lo que está acá va a ser el LED amarillo. Por último el verde, que está en el 4. Esto es LED verde. Bien. Ahora tendríamos que verificar que las conexiones estén bien. ¿Cómo vamos a hacer? Una forma rápida de chequear los LED es hacer un digital write en el loop, ¿sí? Donde vamos poniendo cada pin. Por ejemplo, 11, high. ¿Sí? Y lo único que va a hacer esto va a ser prender el LED. Entonces vamos a ver si está bien. Prendió. Buenísimo. Está bien conectado. Cambiamos el 11 por el 7. Prendió. Buenísimo. Está bien conectado. Esto en la vida real es muy útil hacerlo porque si no pueden tener algunas complejidades si no después. Bien, prendieron los 3 LED, quiere decir que los 3 LED están bien conectados y están bien declarados. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo me hubiese olvidado de declarar esto, ¿sí? Lo voy a comentar, voy a hacer como un comentario, ¿sí? Es decir, que esta línea no se ejecuta. Yo, por ejemplo, pongo 4 high, me olvidé de declararlo, el LED, ven como que intenta prender, pero no prende. ¿Por qué? Porque este pin está como abierto y no sabe si lo tiene que usar como entrada o como salida. No se orienta el Arduino, no adivina. Entonces, siempre que, acá vamos a detener la simulación, ahí estamos, siempre que declarar los pines. ¿Sí? Ahí vemos que prende bien. Entonces, ¿cómo funciona un semáforo? Bueno, primero tiene que prender, ¿sí? Y acá vamos haciendo comentarios, así nos vamos entendiendo. Primero, enciende el LED rojo. Entonces, ¿cómo encendemos el LED rojo? Hacemos un digital write, 11 que donde está conectado en high. Bien, después, ¿qué hacemos? En el segundo paso. Encendemos el amarillo. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer es un digital write, 7 high. Y tercero, o último, vamos a poner así, encendemos verde. ¿Sí? Es decir, digital write 4. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que estas instrucciones las ejecuta pero tan rápido que los vamos a ver siempre prendidos. Entonces, sí o sí tenemos que poner un delay. Entonces vamos a poner, por ejemplo, delay 1000. ¿Sí? Es decir, un segundo. Y vamos a replicar estos delay en los demás encendidos. Entonces, hagamos una compilación rápida entre nosotros, que sería, bueno, arranca el programa, prende el rojo, se queda prendido un segundo, después que pase un segundo, prende el amarillo, se queda prendido un segundo, después de ese segundo se prende el verde, un segundo y vuelve para arriba y se prende el rojo. Pero acá nos está pasando algo raro, porque el rojo nunca se apagó, el amarillo tampoco. Entonces, cuando prende el rojo, tengo que sí o sí apagar los anteriores. Entonces, prendimos el rojo, bien. Entonces ahora apagamos el amarillo. Pero así como apagamos el amarillo, también apagamos el verde. Ahora, cuando prende el amarillo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apagar el rojo, digital write. Yo acá lo estoy escribiendo en orden, pero en el orden de cuál prende primero y cuál se apaga después, esto es casi lo mismo, ¿está bien? Pues se ejecuta muy rápido. Lo único que tienen que respetar es los delay, la ubicación de los delay y de los digital write, en el sentido de que no puedo primero prender el amarillo y después el rojo, ¿está bien? O sea, no puedo hacer primero esto y después esto, porque el programa va a funcionar mal, ¿está bien? Entonces, apagamos el rojo y después, acá ya copy-pego, ¿sí? Apagamos el verde. Entonces, fíjense, este programa prende el rojo, apago los demás, se queda así un segundo. Vamos a poner un poco más de tiempo, ¿no? Porque es un rojo. Vamos a ponerle 3 segundos. Prendemos el amarillo, pero para prender el amarillo primero apagamos el rojo.
y también apagamos el verde, por las dudas que nos haya quedado prendido. El amarillo suele ser algo rápido en un semáforo. Un segundo, y por último prendemos el verde. Así que vamos a hacer un digital write, 11 low, digital write, 7 low. Apagamos los demás, y el verde lo vamos a dejarlo 2 segundos. Bueno, vamos a iniciar la simulación. Y ahí tenemos el semáforo funcionando. ¿Sí? Podrían jugar con los tiempos, podrían hacer otro semáforo para hacer un cruce de calles, ¿sí? Pero de esta manera, muy sencilla, pudimos armar un semáforo, ¿sí? Con pocas instrucciones, solamente con salidas digitales, pudimos llevarlo adelante. Bien. Pero también lo hicimos en vivo, para que ustedes lo puedan ver funcionar, ¿sí? Acá tenemos 3 LED, fíjense lo que es un proto, ¿no? Lo que es una placa experimental. En mi caso yo usé una parecida a la que acabamos de usar. Tengo 3 LED y los cables conectados al Arduino. Este cable blanco, que es el que está sobre el, digamos, el negativo o el azul, es el GND que yo conecté al Arduino. ¿Sí? Acá lo tengo nada más conectado en otros pines, pero ahí lo estamos viendo funcionar.